Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestros estudios de este tema tan importante que es el ministerio a la familia. Esta es parte de la capacitación pastoral de Catalyst Missions, en que estamos estudiando en la parte académica, en la parte práctica, en la parte devocional, cómo ser un ministro, un pastor, un servidor, un misionero y un plantador de iglesias fiel. Bueno, queremos formar hombres, líderes fieles que van a multiplicar el evangelio a través de las iglesias locales saludables en su propio contexto y más allá de su propio contexto a otros lugares no alcanzados. Y parte de ser un fiel pastor, un fiel misionero, un fiel plantador de iglesias es reconocer el llamado que tenemos para ministrar dentro de nuestros propios hogares. Y por eso estamos hablando de este tema del ministerio a la familia. Estamos en la cuarta sesión de este estudio y vamos a continuar hablando de los paralelos entre los llamados, el llamado de ser un pastor en la iglesia y el llamado de ser un padre en la casa, y cómo hay paralelos entre estos dos llamados y cómo estos llamados coinciden de tal manera que debemos cumplir con el mismo rol dentro de la iglesia como dentro de la casa. Y hemos visto esto en las primeras tres sesiones, pero yo quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora y luego vamos a continuar. Pero primero déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos y para que tengamos su iluminación para entender la palabra de Dios. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos, mi Señor, para estudiar un tema tan importante que es el ministerio a la familia, mi Señor. Y yo te pido que en esta sesión, mi Señor, aprendamos más de lo que es ministrar, no solamente en la iglesia, pero también en nuestras casas, para que, mi Señor, cumplamos con nuestra responsabilidad, mi Señor, como padres en nuestros hogares. Y, mi Señor, para que no, mi Señor, descuidemos de nuestras familias, de nuestro primer ministerio. Y yo te pido que tú nos ayudes de entender tu palabra, mi Señor, y que tú nos ayudes, mi Señor, de aplicar tu palabra correctamente a nuestras vidas para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dijimos en la primera sesión de este estudio que la casa es el campo de entrenamiento o el campo de la capacitación para servir en la iglesia. Y la razón por la que dijimos esto es que, bueno, cuando Pablo describió lo que es ser un ministro, lo que es ser un misionero, lo que él hizo en su propio ministerio, él usó la imagen de un padre espiritual una y otra vez. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 2, 11 a 12, o en 1 de Corintios 4, 15 a 16, o en Filipenses 2, 22. Él hablaba de su propio rol como un padre espiritual para los que él servía. Y para nosotros debemos entender que el rol o el rol de un ministro, el rol de un pastor, el rol de un misionero, un plantador de las iglesias, el rol es ser un padre espiritual, de cuidar a nuestro rebaño, de alimentar a nuestro rebaño, de proteger a nuestro rebaño, de guiar a nuestro rebaño, de exhortar a nuestro rebaño y a veces disciplinar a nuestro rebaño. Entonces, dentro de la iglesia realmente tenemos el rol de un
padre. Entonces, para aprender cómo hacer ese rol dentro de la iglesia, si tenemos familias, tenemos que cumplir con nuestro rol como padres primero. Entonces, eso es parte de la razón por la que estamos estudiando esto. Esto realmente es la razón. Entonces, lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, pero realmente a lo largo de la Biblia, es el llamado para ser un pastor, es el mismo llamado que tenemos para ser padres. O otra manera de decirlo es que hay paralelos entre los llamados. Lo que debemos hacer dentro de la iglesia es lo que debemos hacer dentro de la casa y al revés. Lo que hacemos en la casa se debe reflejar en lo que hacemos dentro de la iglesia. Entonces hemos visto 9 paralelos entre estos llamados y ya hemos visto en detalle 4 de estos paralelos. Primero, debemos dentro de la iglesia y dentro de la casa enseñar todo el consejo de Dios. Ya hemos visto esto en detalle, pero para mencionar este punto en breve, lo que vemos a lo largo de la Biblia en Proverbios, en Nehemías, en Deuteronomio, con Moisés hablando no solamente a las familias, pero predeciendo, dando instrucciones a lo que los reyes deben hacer dentro de Israel. La Biblia habla en todas estas partes y más allá de estas partes sobre el rol que los padres tienen para enseñarles, instruirles a sus niños. Entonces esto obviamente es algo que es muy importante y eso es lo que vemos también dentro de la iglesia. Porque Pablo dijo en Hechos 20 y 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces lo que vemos que los padres deben hacer dentro de la casa, enseñándoles a sus familias, especialmente a sus niños, todo el consejo de Dios, es lo que debemos hacer dentro de la iglesia, porque eso es lo que Pablo hizo. Él hizo esto en la iglesia en Éfeso. Este es el contexto en que él dijo esto. Él les dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso cuando ellos vinieron, visitaron con Pablo en Mileto, cuando él se despidió de ellos antes de ir a Jerusalén. Él dijo, bueno, con ustedes yo les he declarado, anunciado todo el consejo de Dios. Entonces debemos hacerlo en los dos contextos. Muchas veces tenemos pastores que enseñan la Biblia muy bien en la iglesia, desde el púlpito y en las clases y en el discipulado, pero ellos no hacen eso en la casa. Y ellos están fallando en su responsabilidad porque deben hacerlo en los dos contextos. Eso es descuidar de su familia. Entonces, queremos enseñar todo el consejo de Dios en los dos contextos. Segundo, ejercer la supervisión. Como vimos, y no vamos a cubrir esto de nuevo, pero como hemos visto, la oficina del pastor tiene 3 términos para describir la función comprensiva de un pastor. Pastor, anciano y obispo. Estos 3 términos en el Nuevo Testamento se refieren al mismo llamado de ser pastor. Son 3 palabras que describen diferentes funciones que el pastor tiene. Y cuando la Biblia habla de este rol de ser un obispo, eso tiene que ver con la supervisión. Un pastor debe no solamente enseñarles a sus ovejas, no debe simplemente ser un hombre maduro, pero debe ejercer la supervisión para guiar el rebaño a la meta final, que es la santidad. Y para hacer eso, un pastor tiene que conocerles a sus ovejas para saber cómo aplicar la palabra de Dios correctamente a sus vidas, para guiarles no solamente a escuchar la palabra, sino para obedecerla.
Y de esa manera andar en la luz, andar en la santidad. Entonces no somos solamente maestros de la palabra, somos supervisores, los que toman el encargo de guiar a nuestro rebaño a la meta final. Entonces debemos ejercer la supervisión, no solamente en la iglesia, sino en la casa. Hay que conocerles a las ovejas para saber cómo aplicar la palabra en la situación específica de cada oveja. Y en la iglesia, yo sé que a veces esto es difícil si es una iglesia grande, pero debemos enseñarles a nuestros líderes cómo hacer eso, para que ellos puedan aplicar la palabra a su propio grupo o a una sección de la iglesia para cada uno, para que estemos aplicando la palabra a cada oveja en su situación específica. Y eso es parte del discipulado. Pero eso es lo que queremos hacer en la casa también. Qué importante es conocerles a nuestros niños, conocerle a nuestras esposas, para poder aplicar la palabra en sus propias vidas. Entonces debemos hacerlo en los dos. Hay que ser un pastor que guía y supervisa, no solamente en la iglesia, pero también en la casa. Bueno, debemos mostrar, en tercer lugar, un amor compasivo. Bueno, sabemos que como padres, Pablo nos dijo en Efesios 6, 4 y también en Colosenses 3 que no debemos provocar a nuestros niños a la ira. No debemos provocarlos a ira, pero más bien debemos instruirles y darles, instruirles en la justicia de Dios y darles la disciplina de Dios. Eso es lo que dice Efesios 6:4, escuche esto. Y vosotros padres no provoquéis a ira vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Colosenses 3:21 dice que padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso es muy importante, no solamente en la casa, sino en la iglesia también. Hay que mostrar amor compasivo con nuestros niños, sabiendo que ellos van a fallar mientras ellos crecen en el Señor. Bueno, mientras crecen en el Señor, sabemos que ellos van a fallar y tenemos que mostrarles el amor compasivo para que crezcan y para que demos el ejemplo que debemos dar. Porque el Señor no nos trata, provocándonos a ira como sus niños. Él es paciente con nosotros, Él es amoroso con nosotros, Él nos muestra mucha bondad y compasión como sus niños. Entonces debemos reflejar eso no solamente en la casa, sino en la iglesia también. Por ejemplo, sabemos que Pablo le instruyó a Timoteo que él debe comportarse de manera digna con los que están dentro de la iglesia. Por ejemplo, él dice 1 Timoteo 5, 1 a 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Es decir, la manera en que Pablo nos instruye de guiar a nuestras familias, de no provocar a nuestros niños a ira, de tratarles bien y con compasión, es la misma manera que debemos comportarnos dentro de la iglesia, la misma manera en que debemos guiar a la iglesia. Entonces, tenemos el mismo llamado dentro de la casa y la iglesia. También tenemos que aplicar la disciplina. Dentro de la casa, dentro de la iglesia. Y hablamos de eso, pero yo quiero enfatizar esto de nuevo. Hay una disciplina positiva y hay una disciplina negativa. Y los dos se requieren dentro de la casa y dentro de la iglesia. Cada vez que enseñamos la palabra, estamos dando una disciplina positiva, porque es a través de la sana doctrina, a través de la enseñanza de la palabra, que nos mantenemos fieles sin desviarnos del camino del Señor. Entonces, la enseñanza de la Biblia, tanto en la casa como en la iglesia, es como
como una barrera en el camino que nos mantiene dentro o en el camino para que no nos desviemos. Bueno, esa es la disciplina positiva y hacemos esto todos los días en la casa y todos los días en la iglesia. Como pastores, nuestro rol, nuestro llamado es enseñar la palabra y eso es una manera de la disciplina positiva. Eso es una manera de mostrar y aplicar la disciplina positiva. No es negativa, no estamos corrigiendo algo mal necesariamente, pero puede ser preventiva, porque estamos enseñando la Biblia para que las ovejas escuchen y apliquen la palabra a sus vidas para no caerse en una trampa del diablo o para no desviarse del camino del Señor. Entonces, esa es la disciplina positiva. Pero sabemos de la misma manera que hay la necesidad de la disciplina negativa muchas veces, tanto en la casa como en la iglesia. Tenemos que reprender y corregir lo malo en las ovejas que el Señor nos ha encomendado. Esa es la razón por la que, según de Timoteo 3, 16 a 17, un pasaje muy conocido, dice que la Biblia tiene 4 usos de enseñarnos. Esa es la disciplina positiva. Pero también a la misma vez de regañarnos, de corregirnos y instruirnos en la justicia. Y muchas veces, la enseñanza no es simplemente preventiva. La enseñanza también es algo que necesitamos para regañarnos, para reprendernos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia. Y hay casos, tanto en la casa como en la iglesia, en que la disciplina negativa se necesita. Esa es la razón por la que vemos en el patrón de toda la Biblia que la disciplina se necesita dentro de la casa, y eso es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros como niños, como vemos en Hebreos 12. Pero también dentro de la iglesia hay ejemplos en que la disciplina negativa se necesitaba, que podemos aplicar a nuestras iglesias hoy día. Y simplemente para recordarles de esos 3 casos, por lo menos hay 3 casos. Y vamos a hablar más de eso en la sección sobre la disciplina de la iglesia. Entonces yo solo voy a mencionar estos. Pero primero, por lo menos hay 3 casos en que la disciplina negativa se necesita dentro de la iglesia. Primero, cuando hay doctrina falsa que alguien está enseñando. Eso es... Bueno, hay que aplicar la disciplina negativa, y el proceso de disciplina negativa se encuentra en Mateo 18 y también en diferentes partes, pero ahí el proceso está demostrado y enseñado más claramente, los 3 pasos de la disciplina negativa y cómo aplicarlos dentro de la iglesia. El primer caso es la falsa doctrina. El segundo caso es la inmoralidad. Si hay inmoralidad de cierto tipo dentro de la iglesia, hay que aplicar la disciplina negativa. Y también el tercer caso es una persona que está dividiendo la iglesia. Es una persona que está causando divisiones. Entonces, hemos hablado de esto, solo estoy repasando esas partes. Ok. Entonces, hemos visto que tanto en la iglesia como en la casa debemos enseñar a nuestros rebaños, familias y familias de la iglesia, todo el consejo de Dios. Debemos ejercer la supervisión, debemos mostrar amor compasivo y debemos aplicar la disciplina. Ok, ahora vamos a ver el quinto paralelo entre los llamados que tenemos como pastores y padres. El quinto paralelo es que debemos ser, Dios nos llama a ser flexibles. Debemos ser flexibles. Dios nos llama a ser flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí es el punto resumido. Sabemos que las necesidades de nuestro rebaño van a cambiar.
Bueno, las necesidades de nuestro rebaño van a cambiar. A la medida que crecen, sus necesidades van a cambiar. En las notas tenemos esto en la quinta. En el quinto punto, en el quinto paralelo, es necesario ser flexible en el hogar y en la iglesia, ya que vemos las necesidades cambiantes de aquellos a quienes servimos. Esto es cierto tanto en el hogar como en la iglesia. Bueno, sabemos que somos conscientes de que los niños crecen en su capacidad de aprender. Sabemos esto. Esto es cierto en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual. Los niños crecen en su capacidad para comprender y aplicar la enseñanza a medida que crecen en edad. Hablando como un padre, yo sé esto porque yo tengo en este momento 4 niños. Yo tengo 4 niños, mi mayor niño tiene 7 años y mi bebé tiene 1 año. Bueno, yo sé que mi hijo mayor, porque él ha crecido más con la edad de 7 años, él entiende, él comprende, él aplica mis instrucciones mejor que mi bebé. Mi bebé no puede entender mucho, no puede aplicar la instrucción que yo le doy a mi niño con 7 años. Entonces esto es cierto, somos conscientes de esto. Y bueno, esto es algo que vemos en la Biblia. Pablo usa un ejemplo físico para hablar de una realidad espiritual. Mira esto en 1 Corintios 13. 11, 1 Corintios 13, 11. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, Pablo está diciendo, esto es cierto, no solamente en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Cuando yo era niño, yo hablaba, pensaba, juzgaba y se comportaba como un niño. Claro que sí, porque eso es lo que los niños hacen. Pero tenemos la expectativa de que los niños se van a crecer. Ellos van a crecer y ellos se van a desarrollar la capacidad de hablar como adulto, de pensar como adulto, de juzgar como adulto. Entonces esa es la razón por la que cuando pensamos como padres, como tenemos que enseñar a nuestros niños a la luz de su edad, aplicando la enseñanza o la instrucción a ellos específicamente a la luz de su edad, porque ellos crecen en su capacidad a la medida que crecen en su edad. Bueno, es lo mismo espiritualmente hablando. Debemos aplicar esto dentro de la casa y dentro de la iglesia. Sabemos que Pablo, cuando él estaba hablando con los recién nacidos en la fe en Tesalónica, él no les dio desde el principio o en el principio la carne sólida de la palabra. No. Eso no es lo que él hizo. Él era flexible. Él sabía que él tenía que comenzar dándoles la leche pura de la palabra. Y esa es la razón por la que en 1 Tesalonicenses 2, 7 a 8, mira lo que dice. Primera carta a los Tesalonicenses 2, 7 a 8. Mira lo que dice. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Él dice, nos comportamos como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué hace una nodriza? Bueno, una nodriza cuida a sus propios hijos, pero también alimenta. Parte de ese cuidado o parte de ese cuidar que una nodriza hace con sus niños es alimenta a los niños también. Y cuando hay bebés, los bebés toman la leche. Eso es su alimento. Y sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, no solamente como padres, en un sentido físico con nuestros niños, pero también espiritualmente hablando. Pero hacemos esto también en la iglesia. Tenemos que saber que si tenemos recién nacidos
físicamente o espiritualmente, lo que necesitan es la leche. ¿Qué es la leche? Bueno, espiritualmente hablando, estamos hablando de los fundamentos básicos de la palabra. Por eso 1 Pedro 2:2-3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Él dice como niños recién nacidos, que necesitan la leche espiritual no adulterada. Bueno, tenemos que hacer eso en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual dentro de la casa y dentro de la iglesia. Si tenemos recién nacidos en la fe, ¿qué necesitan? La leche espiritual, y tenemos que ser flexibles para aplicar la palabra a su cierta situación, a su situación específica en la vida, a su edad. Bueno, pero sabemos que tenemos el deseo de que los niños crezcan en la fe. Crezcan físicamente hablando y crezcan en la fe. Esa es la razón por la que Pablo nos dice, como hemos visto antes, esto en 1 Tesalonicenses 2:11-12. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo dice, bueno, tenemos una expectativa para ustedes, como tenemos como padres físicamente hablando, pero como padres espiritualmente hablando y pastores espiritualmente hablando. Tenemos una expectativa para los recién nacidos en la fe que van a crecer y van a comenzar de caminar por sí solos. Bueno, si tenemos que alimentar a los niños con una cuchara toda la vida, eso no es bueno. Eso no es bueno. Bueno, ese es el problema que tenemos hoy día en la iglesia. Tenemos muchos que han estado en la fe por 20 años que todavía se comportan como niños. Entonces eso es un problema grande que tenemos. Tenemos que ser flexibles, pero también tenemos que tener expectativas. Cuando los niños comiencen a crecer para caminar por sí solos, tenemos que cambiar nuestro rol con ellos. No somos madres que están alimentando con la leche pura, ahora somos padres que están exhortándoles que caminen, que anden, para que sigan creciendo en la fe. Y bueno, tenemos la expectativa y también el deseo de que estos niños en la fe van a crecer hasta el punto en que puedan tomar la carne sólida de la doctrina bíblica. Por eso Pablo el autor a los Hebreos nos dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, tenemos el deseo, tenemos la expectativa de que los niños van a crecer. Tenemos que ser flexibles en nuestro rol. Comenzando como madres, luego como padres, pero luego queremos que ellos no solamente caminen por sí solos, pero que ellos se alimenten con la palabra de Dios. Que ellos puedan comer y digestar la doctrina sólida de la carne de la palabra. Y en ese sentido, ellos nos van a imitar. En esa etapa de sus vidas espirituales nos van a imitar, porque eso es lo que encontramos, por ejemplo, en la vida de Timoteo. Por ejemplo, en su discipulado con Pablo, él había llegado, él llegó como un niño, él creció, él comenzó de tomar el alimento más sólido, pero él llegó para ser un imitador de Pablo y también un reproductor de las enseñanzas de Pablo para múltiples generaciones, y esa es la razón por la que Pablo le dejó como el pastor en Éfeso. Bueno, Pablo era flexible con él.
Comenzó con él como un niño, luego como un niño caminando, luego como un adulto, luego como un imitador de Pablo que él pudo enviar a lugares como Corinto, por ejemplo, y luego como un pastor que él pudo dejar en Éfeso. Entonces, como padres en un sentido físico y como padres en un sentido espiritual con nuestras familias, nuestro rebaño en casa y como pastores con nuestro rebaño en la iglesia, debemos ser flexibles de alimentarles, de aplicar la palabra a nuestros niños, ovejas, rebaños en cada etapa de sus vidas para que lleguen a ser imitadores de Cristo en nosotros y reproductores del Evangelio que les hemos encomendado. Entonces vamos a terminar ahí y vamos a entrar en la quinta sesión en que vamos a hablar de los otros paralelos.